Buenas tardes, señora concejal de Cultura, señora cronista del Cortijo, Tomás, Ota, ponente que ha pasado ya por esta mesa, Ramón, compañero, a todos y todas, buenas tardes. Vamos a dar un pasito más, vamos a avanzar un poquito más en este aula abierto a la ocular. Y a mi lado está Miguel Ángel Martínez Sánchez. Él es licenciado en Filosofía y Letras, especialidad literaria. La verdad es que allá por el año 2010, un día, por la mañana, cuando tú abres el correo electrónico, pues te encuentras con un correo y dices: hola, buenos días, he tenido libros de historia de la web, que es un trabajo de investigación que he hecho y que me gustaría presentar de la web. Curioso, porque de cuarteles poco yo conocía de material escrito. Así que de aquel correo tengo una llamada y pude conocer a Miguel Ángel y a Eva, su mujer. Me presentó el libro, fue una cosa muy curiosa, un estudio bastante elaborado, muy bien trabajado, muy investigado. Y de aquel momento fue como el día 20 de enero en el Centro Cultural, pues tuvimos la oportunidad de que Miguel Ángel nos presentara ese trabajo. Desde esa fecha hemos tenido un mantenido como una buena relación contigo, con tu mujer, con tus hijos. Le engañamos, le convencimos y le invitamos a participar su casa en la web y se ha ido a la web. Y lleva 2 añitos viviendo en la web, en un casco histórico, calle Capital. Aprendió de lo que somos de aquí, de la Ribera. Miguel Ángel no ha parado, ha seguido trabajando. En este momento está trabajando sobre arquitectura cuartelaria y tramuros en Segovia. Próximamente es parte de su tesis doctoral, que espero que pronto la podamos disfrutar todos. Y no voy a extenderme ni más cosas que ha hecho ni que ha dejado de hacer, porque yo creo que lo mejor es que ahora con su charla no lo va a ver. No solamente quiero comentar 2 cosas sobre él. Aparte de la buena amistad que nos une, es su capacidad investigadora, su trabajo, su voluntad de trabajo, su capacidad de investigación, tanto en el campo de la historia y del arte. Y más importante que eso, tengo que decir su genialidad como persona, su sentido de la amistad, que son de la vieja guardia, como yo digo, de aquello que esas cosas le damos todavía muy a gala, su alto sentido de la familia. Vamos, simplemente lo que como decíamos por aquí, es buena gente, muy buena. Y lo va a demostrar. Así que gracias. Pues muchísimas gracias, Luis. Y vamos, las 2 características que has dicho, creo que se lo a mis padres. Están ahí los libros. Gracias a ellos, las características a este todo maravilloso. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? Bien, pues decía, ¿qué tal ahora? Pues dar las gracias a la juez, a la señora concejala, a Luis, que es cierto la amistad que nos une desde hace escasamente 4, 5, 6 años, que espero que se alargue mucho más en el tiempo, y él sabe que es con la persona que he tenido más contacto, que estoy a su entera disposición, tanto de la concejalía, del ayuntamiento y de él para todo lo que necesite, incluso las personas con las que he tenido contacto y me han puesto el mismo contacto. Así que espero que disfruten esta tarde pues de un poquito más de la historia, quizá de intrahistoria que decía Miguel de Unamuno. Entonces es algo un poquito quizá más desconocido. Así que cuando ustedes, si me lo permiten, vamos a dar comienzo ya a la conferencia. Bien, pues desde un punto de vista estricto voy a intentar dar un poquito de una introducción breve de lo que es la época en la cual nos vamos a mover, que es la época contemporánea.
para luego continuar con el grueso de la apelación, que es dentro de Aranjuez. Vamos a ver jornada real, vamos a ver también los tres reinados, de los cuales, bueno, pues es lo que vamos a tratar: Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Y ya por último lo que es el grueso, por así decir, que son los acuartelamientos. Bien, pues podemos decir que desde un punto de vista estricto hay algunos autores que señalan como el inicio de la época contemporánea en España, lo hacen coincidir con la venida de las tropas napoleónicas. Esto es, por ejemplo, lo que se deduce de las palabras de Alberto Herrero Arnas, que lo tengo por aquí apuntado en el número 26 de la revista digital Innovación y Experiencias Educativas. Y por otro lado, encontramos también a otra serie de autores, un conjunto más amplio, en los cuales, bueno, pues hacen coincidir el inicio de esta época contemporánea con el estallido de la Revolución Francesa de 1789. Entonces, independientemente de un concepto u otro, bien es cierto que existe entre ambas tendencias, por así decir, un espacio temporal de unos 15 años, durante los cuales es cierto que España quedó ligeramente descolgada del resto de Europa, no tuvo un desarrollo paralelo al resto de países, y sobre todo recibió una fuerte influencia de Francia, que es lo que veremos a continuación. Bueno, pues un cuadro, una pintura del pintor francés Antoine Duflobin, el cual vamos a ver perfectamente lo que significó con la venida de Felipe V y la influencia de la dinastía Borbón, de la dinastía francesa con la venida de la nueva dinastía Borbón. Además, durante la 19ª centuria, dentro de lo que son el liberalismo español, se produjo una cierta escisión que llevó a lo que es, por así decir, al país hacia el desánimo, la desazón, y eso fue aprovechado por lo que existió una especie de vacío de poder que fue ocupado por los militares. Aunque todo hay que decirlo, hay veces que estos militares fueron utilizados como mero instrumento del gobierno en ciernes para poder acceder al poder y sobre todo para mantener lo que es el control del país. También es cierto que estos militares también llevaron a cabo una serie de pronunciamientos durante el siglo XIX y siglo XX, y en función de los autores de los que echemos mano para comentar todo esto, hablan de incluso 200 pronunciamientos, que es lo que podemos ver ahora, si me lo permiten, en estas imágenes. Como pueden comprobar, y bueno, pues una especie de lo que es el concepto de pronunciamiento, que normalmente es una acción dirigida por un dirigente de alto rango del ejército, que obliga al gobierno para establecer un nuevo gobierno o para instarle a que adopte algún tipo de ley. Entre los más importantes, así es, ya digo, grosso modo, tampoco me quiero extender demasiado, podemos ver todos los que ocurrieron, los más importantes, por ejemplo en 1820 en Sevilla, en el 36 la Granja de San Ildefonso, en el 54 en Vicálvaro, en el 68 en Cádiz, y a finales del siglo XIX, por ejemplo, pues en Sagunto. Ya en el siglo XX encontramos en Cataluña, en el 23, en el 32 en Sevilla por el general Sanjurjo, y en el 36, que fue el más importante, que es el que daría lugar a la Guerra Civil. Bien, pues con su permiso vamos a continuar un poquito con lo que es ya, por así decir, lo que es las jornadas reales, comenzando con Aranjuez. Pues bien, diremos que, según nos consta, Magdalena Merlos, no tengo el placer de conocerla, pero parece ser que es la archivera municipal. Bien, pues allá por el año 1995, si mal no recuerdo, en la revista Espacio, Tiempo y Forma, la serie 7, titulada Historia del Arte, tomo 8, viene a decir que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, Aranjuez se convirtió en la idílica imagen de la monarquía española. Y en cierto modo fue así, pues ya desde, por ejemplo, el primer rey que tenemos constancia fue Carlos I, que fue el primero que intentó crear
valga la redundancia, una especie de villa imperial de recreo, pero que no consiguió. Sí es cierto que su hijo Felipe II ya fue el verdadero protagonista, el artífice de este espacio caracterizado por la amenidad y el recreo. Pues bien, ya desde época medieval existió también una inusitada pasión por los monarcas por la caza. En los rincones más próximos a Aranjuez surgen así el Real Sitio, que con sus días primaverales consolidará lo que son las famosas jornadas reales. Es por ello que durante el siglo XVIII se intentase crear un ambiente de recreo y de amenidad, como ha manifestado Magdalena Merlos. En la misma línea, no sé si se me escucha. En la misma línea, pues, he querido también traer a colación al investigador de la Universidad Complutense, el doctor Carlos García Peña, que en la revista Anales de Historia del Arte, número 6, que viene a titularse algo así como anotaciones al problema de los alojamientos en el Real Sitio de Aranjuez, viviendas y casas de recreo, Casa del Labrador, viene a decirnos pues exactamente lo mismo, incluso añadiendo una cosita más, que las cortes eran itinerantes hasta que en 1561 Felipe II ya decidiera lo contrario y decidiera, por así decir, que las cortes fueran permanentes. Aún así, tal y conforme avanzamos en el tiempo, ya es en época de Carlos III cuando en realidad se establece un calendario de jornada real. Es el que observamos en la imagen. En realidad existirían cinco jornadas reales. La primera coincidiendo con el año nuevo, que sería en el Pardo, desde aproximadamente principios de año, el día 7 de enero, hasta el Domingo de Ramos. Ya en primavera bajarían hacia Aranjuez. En verano, con un poquito de frescor, subirían hacia la granja de San Ildefonso, para mediados de octubre aproximadamente bajar de nuevo a San Lorenzo del Escorial y pasar lo que son las Navidades, por así decir, en Madrid capital. Bien, pues en todo este calendario, por así decir, de jornada real hay dos problemas, si me lo permiten, los cuales sí quiero incidir. Uno de ellos es el tema relacionado con el que todo desplazamiento real significaba pues, cierta preocupación por el estado de las comunicaciones, en concreto las vías y los caminos. De hecho, lo que he visitado, en concreto el Archivo General del Palacio, en la caja 14.210, si la memoria no me falla, viene a decir algo así, porque a don Marcos de Vierna se le encomienda para que realice una serie de averiguaciones desde el Buen Retiro para que averigüen nuevos caminos. La otra gran preocupación, por así decir, era todo aquello relacionado con el alojamiento. Como iremos comprobando a lo largo de este pormenorizado estudio, todo desplazamiento real significaba desplazamiento de funcionarios civiles, funcionarios cortesanos, séquito real y, por supuesto, militares. Y no había, por así decirlo, alojamiento total de Aranjuez para dar cobijo a tantas personalidades. No obstante, ya con la venida de Fernando VI, todo terminaría en 1748, cuando decidió convertir a Aranjuez en una población real, a imagen y semejanza de las elegantes cortes principescas germánicas. De hecho, en 1750 llamó a Giacomo Bonavia, creo que es Giacomo, puede ser italiano, bueno, conocido como Santiago, pero Giacomo Bonavia, coincidiendo con las jornadas de 1750, ya vino a hacer lo que es el plan general, lo que conoceríamos, si me permite la expresión, una especie de plan general de ordenación urbana. Y para ello ideó una especie de tridente que nacía del raso de la estrella y que iba avanzando hacia el este, hacia el centro de la ciudad, imagen y semejanza de lo que eran las cortes principescas. Pues para ello invirtió para reparar todos los inmuebles y poder dar alojamiento cortesano cerca de los 144.000 reales de vellón, en concreto que fueron 143.977.
información que se puede desprender, bueno, pues también del Archivo General de Palacio, la caja 14.209, si mal no recuerdo. Esta es otra imagen, el raso de la estrella. Bien, pues fue tan importante lo que realizó Giacomo Boname en 1750 que 22 años más tarde, concretamente en 1772, cuando Antonio Pons visita la ciudad de Aranjuez, se muestra tremendamente satisfecho porque se ha eliminado el caserío preexistente y, según consta en su obra, dice textualmente: donde el rey nace una nueva ciudad, donde el rey, con muchísimos particulares, han labrado casas para alojar poco menos de 20.000 personas. Así pues, como he dicho anteriormente, en torno a 1748, hasta esa fecha estaba totalmente prohibido establecer casas en el Real Sitio. De hecho, con posterioridad, este problema de alojamiento se volvería a repetir otra vez con Carlos III, motivo por el cual llamaría a Jaime Marquet, que por otro lado es el famoso arquitecto ingeniero que realizó los 2 cuarteles de balonas españolas, entre otros. Y bien, para ir finalizando este bloque de jornada real, respecto al asunto de los alojamientos durante las jornadas reales, no solamente he realizado visitas al Archivo General de Palacio, sino también al Archivo Histórico Nacional, en concreto la sección, creo recordar, sección de Administración Central, los legajos 2550 y 2551, nos han arrojado 3 fechas, 1716, 1728 y 1732, de las cuales yo particularmente me quedo con esta última, porque en esta última es cuando el ingeniero Antonio Marchán viene a realizar las obras del Palacio Real por fallecimiento de Pedro Caro Hidrogo. Y he dicho que me quedo con esta fecha porque tras la visita no encontró alojamiento alguno, así que nos podemos imaginar la situación en la que se encontraba Aranjuez. Y finalmente, los problemas de alojamiento los podemos encontrar en la propia jornada real. Pues si recuerdan ustedes, una de las imágenes pasadas de las 5 jornadas arrojan algo así como unos 70-73 días por jornada. Eso significa lo siguiente, y por propio sentido común: ¿para qué construir un palacio urbano en Aranjuez teniendo uno cercano a Madrid? Con respecto al segundo grupo, los reyes, hay 3 reinados, como he dicho previamente: Felipe V, Fernando VI y Carlos III. De todos ellos, bajo mi punto de vista, el más importante sería Felipe V, pues tras la guerra de sucesión, viniendo y siendo menor de edad, con apenas 17 años, sin saber hablar castellano, se hizo cargo de la monarquía. Bien, pues esta imagen del pintor francés Henri-Antoine Dufour demuestra muy a las claras lo que fue el panorama en esa época, concretamente. ¿Se ve? Bien, pues esta imagen que vemos representa a España, elaborada una figura femenina, entrega esta figura Felipe V, la corona real. Pero por el contrario, vemos aquí la figura en penumbra, Hércules, simbolizando la fuerza con la maza, dando a la antigua dinastía Austria. El inicio de la nueva dinastía y el fin de la anterior dinastía.
No debemos de olvidar que Felipe V fue educado en la elegante corte versallesca. Eso significaba que cuando se trasladó a España, lo primero que hizo fue elegir dos sitios, Aranjuez y la granja de San Ildefonso, a imagen y semejanza de ellos. Esta es la imagen de Miguel Jacinto Meléndez, hacia 1720, ya cumpliendo su mayoría de edad. En esta otra imagen vemos lo que fue Palacio de Versalles, Palacio Real de San Ildefonso, prácticamente salvando las distancias, obviamente. Ala de pabellones, jardines, muy en la línea. En cambio, de la dinastía Austria, que fue la herencia, encontramos aquí lo que es el Palacio Real de Aranjuez, con las dos alas de Sabatini, tanto el norte como el sur. Tras la muerte de Felipe V en 1746, le sucederá su hijo Fernando VI. Entonces, digamos, se produce un giro de 180 grados. Un giro de 180 grados porque ya no era tan importante la granja de San Ildefonso, centrándose principalmente en Aranjuez. El acontecimiento más importante, como he dicho anteriormente, fue la venida de Giacomo Bonavia en 1750 para intentar conseguir esa imagen de Aranjuez como ciudad palatina y ciudad cortesana. Al morir sin descendencia Fernando VI, le sucederá a su hermano Carlos III. Entonces, ya con Carlos III sí se produce un giro de 360 grados. Esto es, no habrá nada de música, nada de conciertos, nada de paseos en falúa, tan solamente una pasión inusitada por la caza y, sobre todo, una pasión inusitada por infinidad de construcciones civiles, religiosas, caminos, canales, puentes, etcétera, etcétera. Es por ello, con esto he pretendido dar lo que es la imagen de Aranjuez, que no será fruto ni de un único monarca, ni de una sola dinastía, ni Austria ni Borbón. Es decir, que todos y cada uno en su época aportaron su granito de arena para intentar ofrecer esa imagen de vergel bucólico, que es la que ofrece Aranjuez durante la jornada real. De hecho, es una parada obligatoria de jornada real, lo que significa un trasiego de personalidades cortesanas, funcionarios, séquito real, y no olvidemos de militares, lo más importante. Así pues, si me lo permiten, ya volvemos a entrar a lo que es el grueso, que es, los acuartelamientos. Comencemos con una frase que siempre introduzco, y son unas de las cosas que no me gustan, aunque últimamente la Universidad Complutense, donde yo estudié, sí parece ser que está introduciendo lo que es la cátedra de Historia Militar, pero bueno, parece que es una experiencia piloto, creo que ya lleva una serie de años, pero que aún así nos falta mucho todavía. Con esto quiero decir que lo que es la arquitectura militar es la gran olvidada dentro de las investigaciones llevadas a cabo en la universidad, pero dadas sus peculiares características, se trata de un estudio que debemos de dar su importancia. Pues no olvidemos que se trata, por un lado, de fábricas que defendieron nuestras fronteras y que, por otro lado, dieron cobijo a nuestras tropas. Y eso es lo que nunca jamás debemos olvidar, aunque, como comprobaremos a continuación, se darán cuenta de que tanto el cobijo como el alojamiento, bueno, pues dejaba muchísimo que desear. Dentro de esta investigación, entre las muchísimas particularidades que he encontrado, sí las he querido reunir en un par de días. En concreto, la primera sería lo que es en el raso de la estrella, los dos cuarteles, que en lo que yo he investigado, y concretamente, bueno, pues cuando hablo alguna que otra vez con Luis ayer, no he encontrado todavía dos cuarteles semejantes. Y aquí, en el caso de Aranjuez, y en concreto en esta ubicación del raso de la estrella, están el cuartel de guardias valoras y el cuartel de guardias españolas.
Esta es la ubicación donde se encuentran actualmente. Y estas son las imágenes que yo creo que todo el mundo perfectamente conoce el grabado de Domingo de Aguirre del año 1773. Podemos apreciar, tal conforme estoy yo situado detrás, dejaríamos atrás el Palacio Real y enfrente encontraríamos aquí el cuartel de guardias valoras, cuartel de guardias españolas. Más hacia el norte encontraríamos lo que es el cuartel del cuerpo de guardia de Real Palacio, que, bueno, antes de sentarme sí me gustaría dar las gracias a José Juan de Oro, porque gracias a él, después de tantos años, y gracias a Luis, que no había conseguido, porque prácticamente la documentación es nula, no hay nada de planos. Entonces, gracias a él, pues hemos conseguido, como ahora veremos a continuación, que son unas imágenes, unas fotografías aéreas estupendas de lo que fue el cuerpo de guardia de Real Palacio. Bien, pues la segunda preocupación, por así decirlo, la segunda particularidad que nos hemos encontrado es aquella referente con la documentación. En cualquier tipo de investigación, bien es cierto, dependiendo del ámbito, del área en el cual nos podamos mover, la documentación va a ser prácticamente nula. Y este es, desgraciadamente, pues uno de los casos. Obviamos otro tipo de particularidades, como por ejemplo pues la propiedad. Aquí pertenece a la fábrica. Nos hemos encontrado desde Ministerio de la Guerra, Ministerio de Hacienda, Patrimonio, Ayuntamiento, el Estado en general, incluso individuos, si se me permite la expresión y con todos los respetos, civiles. Sin olvidar, por supuesto, pues todas las funcionalidades totalmente distintas para las cuales fueron concebidos en un primer momento y sobre todo pues el fin de ellos: desahucio, derribo, ruina, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues lo que he intentado hacer es, para que no nos vayamos del tema, y ustedes que son de Aranjuez seguro que lo van a conocer bastante mejor que yo, he intentado trazar una especie de itinerario, comenzando por el Raso de la Estrella, con los 3 cuarteles mencionados anteriormente. A unos 300, 400 metros aproximadamente nos vamos a encontrar con el antiguo edificio del Picadero, creo ahora que es el Hotel NH. A escasamente 150 metros el cuartel de guardias de Corps, conocido, y me ha parecido ver también a mí señas por la carretera, el cuartel de Pavía, cuartel de Pavía, actual sede de la Universidad Juan Carlos I. Hay veces que la memoria Juan Carlos I, perdón. Y justamente enfrente, el cuartel de guardias alabarderos, el antiguo parador de Europa. Bien, pues con su permiso, vamos a comenzar con el cuartel de guardias valoras. Podemos decir que es semejante en todo, como podemos observar la imagen de Domingo Aguirre, semejante en todo al de Españolas, ambos levantados por Jaime Márquez en torno al año 1770. Quizá el de Balonas algo anterior en el tiempo, pero sí podemos deducir por la imagen ofrecida que estaban levantados sobre auténticas avenidas y calles arboladas. Sabemos que desde 1849 prestaba servicio al Ministerio de la Guerra, aunque la entrega oficial se realizaría en 1867. Como he mencionado anteriormente, la principal función del cuartel es dar cobijo. Consecuentemente, la primera ocupación se produciría en 1886 y corría a cargo de las oficinas liquidadoras de los cuerpos disueltos del Ejército de Cuba. La duración aproximada fue de 3 años, para lo cual, es decir, hasta 1889, para lo cual se invirtieron pues, una cantidad cercana a las 5.200 pesetas. No obstante, a finales del siglo XIX,
la fábrica fue utilizada para lo que realmente fue construida, es decir, para almacén de paja y cebada de la administración militar. Aunque bien es cierto, en paralelo, si me permiten la expresión, aprovechando, no sé si es lo correcto, utilizando un lenguaje familiar, Luis, aprovechando el tirón, tenemos constancia de que se quiso dar al edificio, a la fábrica en cuestión, un uso civil. En concreto, la instancia fue presentada por don Vicente Pérez Martín, persona que vivía en la localidad cercana de Madrid capital, concretamente en el Paseo del General Martínez Campos números 3 y 5, que solicitó para realizar un depósito de almacén de madera. Luego, obviamente, bueno, pues tras la solicitud, la negativa fue rotunda. Pues en ese momento se estaba utilizando como depósito de intendencia, el cual ya estaría permanentemente asentado en torno al año 1925. Tal y conforme avanzamos en el tiempo, y no es un caso aislado, un elemento que estaba y que daría bastantes y verdaderos problemas es todo aquel relacionado con el tema de las cubiertas. En concreto, el desprendimiento de una parte del techo donde estaban ubicados los archivos. Entonces, bueno, lo formado allí con todos los legajos, documentos, fue lamentable. Finalmente, desde mayo de 1930 hasta abril de 1991, la documentación, como he dicho, también volvieron a utilizar otra vez la coletilla. Anteriormente, la documentación es prácticamente nula. De hecho, en la actualidad, en concreto de Balonas, está en ruinas comenzada desde 1930. En febrero del 75, es decir, de 1975, el Ministerio de Defensa ya hace entrega a patrimonio nacional tanto del cuartel de guardias balonas como el de españolas. Respecto a la descripción, por así decir, donde se encuentra ubicado el cuartel de Balonas, tenemos que al norte linda con la calle de Palacio, antiguamente conocida calle de Palacio, hoy transformada en calle Coroneles, al sur con la propia calle de Balonas y tanto al este como al oeste con terrenos sin edificar. Esa es una imagen de la zona norte, concretamente con la calle Coroneles. Esta es la calle de Balonas. Por esta zona, que es donde está ubicada la fachada principal, es por donde salían los soldados a formar, que estaba justamente compartida. Esta es la calle, la antigua calle de Palacio, transformada, como he dicho, en calle Coroneles. Los dos edificios, tanto este de Balonas como el otro de Españolas, estaban enfrentados las salidas. Entonces, sí me gustaría que prestasen atención, aunque la imagen no es excesivamente buena. Por esta zona es donde estaba el doble portón de madera que accedía al interior del cuartel. Sobre todo, sí me gustaría que viesen todo lo que es el muro, las distintas diapositivas e imágenes que voy a ir proyectando, que se fijen sobre todo en el muro, principalmente en las ventanas que están ubicadas en posición vertical, porque como veremos, la inmensa mayoría de los cuarteles, tanto en su lado norte como en su lado sur, van a estar repletas de ventanas, y eso eran los dos principios básicos de una de la arquitectura cuartelaria militar, que es ventilación e iluminación. Pero bueno, en muchos de los casos la presencia de excesiva tabiquería iba a impedir esa ventilación. En la zona norte. Insisto, si me permiten, por favor, en todo lo que es el muro con las ventanas. Es aquí donde realmente se puede apreciar. Pensaba yo que no lo había introducido en el Power, pero sí. Esta ya es la zona sur.
esta es una de las salidas. Como casi la mayoría de estos cuarteles que vamos a ver, presenta unas dimensiones rectangulares, con una capacidad de unas dimensiones de unos 3.300 metros cuadrados aproximadamente. Estaba dotado de 3 pisos, 3 patios y, lo más importante, el último piso estaba aguardillado y no disponía de ventanas, lo cual nos podemos imaginar en época de lluvias, en época de nevadas, todo el destrozo que iba a hacer en el pavimento de madera. Tenía capacidad para albergar un batallón, esto es 400 soldados ampliados extraordinariamente en época de jornadas en 20 más. Por encima de todo, volviendo otra vez a utilizar la galería, si me lo permiten y recuerdan las imágenes con el tema del muro, es esa zona norte donde aparece totalmente horadado y donde se ubica la entrada principal que daba acceso a uno de los patios principales. De todos modos, sí hemos apreciado que la fábrica se encontraba en malas condiciones, en general, con dormitorios excesivamente pequeños y colocados longitudinalmente. Si me permite, sí me gustaría hacer un inciso, aunque simplemente traer la colación, y es por la investigación que estoy llevando a cabo en la ciudad de Segovia. Sí he encontrado, por ejemplo, una obra de Juan Avilés Arnau, allá por el año 1887, titulada Arquitectura Militar, Cuarteles, en donde cita al ingeniero francés Georges Tollet, el cual modificó en 1877 el proyecto tipo francés de 1874. Me explico. Este proyecto francés se caracterizaba por unas galerías en los dormitorios muy amplias, muy grandes, totalmente lineales, con excesiva tabiquería. Y lo único que hizo Monsieur Tollet fue colocar esos dormitorios longitudinalmente con poquitos tabiques para conseguir los dos principios básicos de la higiene cuartelaria militar: ventilación e iluminación. Finalmente, desde el punto de vista higiénico, es la nota predominante, el denominador común de todos los cuarteles, no solamente de Aranjuez, pero principalmente en ellos, que es en lo que estamos: carencia total de cuartos de aseo. Cuando existían retretes, carecían de agua y sifón, lo cual todo ello acometía un pozo negro con las terribles consecuencias para la higiene de los soldados y algunas veces del ganado. Continuando con el cuartel de guardias españolas, fue levantado por Jaime Márquez en 1770, semejante en todo al de Balonas, y sabemos que desde 1849 hasta 1885 el cuartel fue empleado para alojar tropas. En consecuencia, en el año 1885 se produjo una epidemia de cólera que afectó a la mayoría de los soldados acantonados. Entonces a la fábrica se le dio una utilidad totalmente distinta para la cual fue construida. En concreto, fue utilizado como archivo de la Dirección General de Infantería y archivo de las comisiones liquidadoras y de intendencia. Es por ello que los futuros problemas de cuanto a conservación vendrían motivados no por la presencia de soldados a diario, en absoluto, sino simplemente por el peso de los legajos. De hecho, en 1903 se planteaba la posibilidad de si era conveniente realizar una fuerte inversión económica para poner en pie uno de los cuarteles que apenas estaba teniendo uso. A finales de 1903 se produjo el desalojo y la ruina comenzaría a mediados de 1906. Afortunadamente, como todo en la vida, el capitán don Salvador García de Pruneda elaboró un proyecto cuando fue nombrado ingeniero del punto de obra del cuartel de guardias españolas. Elaboró un proyecto con un presupuesto de aproximadamente 2.400 pesetas para la reelaboración del cuartel. En concreto,
pavimentos, puertas, ventanas, dinteles y sobre todo techumbre fueron aprobadas mediante Real Orden de 8 de septiembre de 1916. Sobre todo, de ese proyecto nos llama poderosamente la atención el hecho de intentar arreglar los accesos al cuartel, pero previamente deberían de ser empedrados los paseos de la ciudad, algo que no correspondía a la administración militar, sino a otro tipo de administración, en este caso la local. Aún así, el verdadero problema que seguiría afectando sería el tema relacionado con las cubiertas. Una prueba de ello es que, como consecuencia de las lluvias y la falta de tejas, provocaron una serie de goteras que en consecuencia provocaron el derrumbamiento de buena parte del techo. Junto a ello, podemos añadir también que el tejado estaba completamente lleno de numerosa vegetación que en época de lluvias formaban embolsamientos y en consecuencia goteras. Por tanto, hay que plantearse una pregunta: ¿qué hacer con el cuartel de guardias españolas? La primera opción sería lo más lógico: desalojo y traslado del archivo, porque para ello sería necesario invertir 10.000 pesetas para conseguir poner otra vez el cuartel en pie. Si fuese desalojado, ¿qué deberíamos hacer? ¿Reparación? ¿Abandono? Al optar por la reparación, la siguiente pregunta que deberíamos de plantearnos sería: ¿es conveniente invertir una fuerte cantidad de dinero en un edificio que apenas estaba siendo utilizado, que estaba ruinoso, abandonado, viejo y vetusto? Pues bien, la solución, en caso de invertir esas 10.000 pesetas, se ofrecen, por así decir, 4 posibilidades. La primera de ellas es que, al pasar demasiado tiempo, las necesidades del ejército habían cambiado, necesitaba mayores dependencias, con lo cual la administración militar debería de anexar terrenos anejos, significando una mayor inversión. Como contrapunto se ofrecía la unión en un solo cuerpo del cuartel de guardias valonas y cuartel de guardias españolas, lo cual, bueno, no nos queremos imaginar. Obviamente se deshizo todo ello. La segunda opción era utilizarlo como depósito de material del Ministerio de la Guerra, puesto que para cuartel no servía. La penúltima opción sería dejarlo caer o arruinarlo a la intemperie, pero bajo mi punto de vista lamentable y, si se permite la expresión, obsceno, dejar un cuartel de semejantes características esté abandonado y arruinado. Y por último, pensamos que es la opción más idónea, entre comillas, derribar el edificio aprovechando los materiales, tanto la madera como la teja, que parece ser que son de muy buena calidad. Pero aún así, el precio, incluso vendiendo el solar, pero el precio del metro cuadrado en aquella zona no era lo más elevado posible. Consecuentemente, la decisión fue dejada escrita por Salvador García de Pruneda, el famoso capitán, en el año 1912. Esto es: desalojo, derribo y venta del material. Aún así, gracias a Dios, como la vida misma, nos ofreció una segunda oportunidad. El capitán Jesús Camaña Sanchís presentó en 1916 un informe que llevaba aparejado un presupuesto de 11.530 pesetas, que fue aprobado por Real Orden de 8 de septiembre de 1916, con una duración de 2 meses. 2 meses. Insisto en esa fecha de duración, 2 meses. En el año 1918 aún no se había invertido ni un solo dinero. Parece ser que se dio de baja al cuartel de guardias españolas para invertirlo en el cuartel de guardias valonas. Y el proyecto era prácticamente igual que el anterior: reparación de cubiertas, puertas, ventanas y sobre todo las escaleras que conducían a los sótanos, que es donde se encontraba el archivo, que como consecuencia de las lluvias y de las crecidas del río Tajo en 1912 quedó prácticamente inutilizado. Finalmente, en 1917, los archivos se trasladaron al vecino cuartel de guardias valonas y en 1919 se intentó crear una especie de cuadra enfermería para el excedente de ganado que se encontraba en el cuartel de guardias de Corsa. Este cuartel de guardias españolas se encuentra también ubicado en el raso de la Estrella. Al norte linda con la calle Españolas
al sur con la calle de Palacio, transformada en calle Cardenales, como he dicho anteriormente, que es donde se encuentra su fachada principal con doble portón de madera que daba acceso al interior de los cuarteles, y tanto al este como al oeste con terrenos sin edificar. Aquí estamos en la zona norte, el muro sur. Esta es la puerta de acceso, doble portón de madera, adintelada que da acceso a uno de los patios. Igualmente, como el anterior cuartel, presenta planta rectangular, en concreto 96 por 32 metros, 3 pisos y 2 patios. Y por encima de todo, como es obvio y natural, que estamos repitiendo hasta la saciedad, es el muro de mampostería mezclado con verugadas de ladrillo, cornisas, zócalos y sillería en sus ángulos. En concreto, este último hemos observado que sobre todo en la parte principal, que es la zona sur, donde tiene ubicada la fachada de la puerta de acceso, se han contabilizado 36 ventanas, correspondiendo 18 a la entreplanta y 18 a la primera planta. Y ese mismo esquema se vuelve a repetir en la zona sur, con lo cual volvemos otra vez a los dos principios básicos de la arquitectura militar: ventilación e iluminación. Es un edificio que, por contra, no presenta pabellones, a pesar de lo cual la tropa se encontraba muy bien alojada, aunque en dormitorios excesivamente pequeños y carentes de habitabilidad. Desde el punto de vista higiénico, se repite lo mismo que en el anterior cuartel, es decir, carecía de cuartos de aseo, con la existencia de retretes, estos carecían de agua y de sifón, entonces todo ello cometía pozoneador. Con respecto al tercer y último cuartel de aquí de la zona del Paso de la Estrella, nos hemos encontrado con el cuartel del Cuerpo de Guardia del Real Palacio, de reducidas dimensiones, pero que gracias, como he dicho anteriormente a José Juan, hemos conseguido una información bastante buena, bajo mi punto de vista, porque la verdad que esto desconocía yo la existencia de esta joya, y eso hay que deberlo a José Juan. Aquí estaría ubicado cuartel de guardias galones aquí, y cuartel de guardias españolas. Efectivamente, aquí nos lo señala bastante mejor. Y eso es lo que es la estructura del edificio. Su construcción, debido a sus escasas dimensiones, fue muy rápida. En concreto, finalizó en marzo de 1865 y en un primer momento fue propiedad del Estado, usufructuado por el Ministerio de la Guerra. Y desde mayo de 1865 perteneció al patrimonio real. Y en ese mismo año, pero en julio, ya fue entregado para su uso y disfrute. Contrasta, viendo el aspecto exterior con el interior. El exterior estaba realizado en tarimado de ladrillo, es decir, tabicón, y el interior, pues debido a la poca utilidad que se le estaba dando y como consecuencia de las goteras, estaba prácticamente derruido. En cuanto a su ubicación, linda al norte con la calle de Madrid, al sur con la calle Españolas, al este con la plaza de Palacio, que es donde se encuentra su fachada principal, y al oeste con terrenos sin edificar. Las dimensiones eran reducidas, 53 metros por 8 aproximadamente, capacidad para albergar, para dar al ojo a mitad de una compañía, esto es 100 hombres, y donde sí nos ha llamado poderosamente la atención, que tampoco lo he visto en ningún cuartel de los estudiados, ni aquí ni en Segovia, es debido a la carencia de planos, lamento no poder visualizarlo, pero bueno, creo que deben de confiar en mí y sobre todo en la información sacada de los distintos archivos. Es la existencia de una acera, tal y como la podemos conocer hoy en día,
realizada con unos 2 metros aproximadamente de dimensiones que circundaban por completo todo lo que es el edificio. Eso de momento no lo he visto en ningún edificio. En cuanto al pavimento y la armadura, eran de madera y las tejas eran de metal. No tenía cuartos de aseo y existencia solamente de un único retrete. Continuando con este itinerario trazado, nos encontramos con el edificio del Picadero, actual sede del Hotel NH, ¿cierto? Y que originariamente fue Palacio de Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, que dio lugar al nombre de la calle homónima, situada en la zona este. A principios del siglo XIX, la fábrica fue comprada por Antonio Díaz Quintana, que lo vendió en 1879 al Ministerio de la Guerra por 50.000 pesetas. Como primer alojamiento, se destinó a albergar el excedente de ganado del Regimiento de Caballería María Cristina, ubicado en el próximo cuartel de guardias de Corps. Aprovechando esta situación, el capitán Jesús Caamaña Sanchís elaboró el 1 de octubre de 1919 un proyecto para rehabilitar por completo el cuartel por valor de 200.000 pesetas, en concreto 199.720. No obstante, hubo un impedimento bastante grave, y es que se encontraron una serie de locales en la primera planta, los cuales se querían habilitar para depósito de explosivos. Obviamente, la obra no llegó a buen puerto. En cuanto a su descripción, tenemos en la zona norte de la calle San Antonio, donde se encuentra su fachada principal. Presten atención sobre todo a esta fachada, porque luego volveremos a ella y, si me permite, manténgala en mente, porque ahora volveremos a ella. Bien, pues a la zona sur con la calle Gobernador, al este con la calle Príncipe de la Paz y al oeste con la calle de Valeras. Encontramos la zona sur, Príncipe de la Paz, calle Valeras. Como todos los cuarteles, presenta unas dimensiones rectangulares, con unas dimensiones, una superficie total de 3.785 metros cuadrados, realizado enteramente en ladrillo, donde su fachada principal daba a la calle de San Antonio. Y si recuerdan la imagen, ahí es donde podemos apreciar ese doble portón de entrada al interior del cuartel, con dobles parejas de pilastras sobre basamento que sostenían un balcón todo enteramente realizado en piedra. Este esquema estaba complementando las 8 ventanas, tanto a derecha e izquierda, 4 y 4, el cual se volvería a repetir en esta fachada que encontramos en la zona sur de la calle Gobernador. Y si me lo permiten, volvemos otra vez a los dos principios de la arquitectura cuartelaria militar. Muchísimas ventanas, a la sur, a la norte, ventilación e iluminación. En esta fachada de la calle Gobernador con la calle Valoras, concretamente, debido a la carencia de planos, sí se han encontrado dos locales que parecen ser que son Picadero y Antepicadero. En concreto, esta zona de aquí es donde se dieron lugar dos tipos de bóveda, rosca de ladrillo y bóveda tabicara, coincidiendo con la calle Príncipe de la Paz y esta calle Gobernador. A unos escasos 150 metros, y ya nos introducimos en el penúltimo cuartel, nos encontramos con el cuartel de guardias de Corps, proyectado por Giacomo Bonavia y llevado a cabo por Juan Esteban y Manuel López Corona entre 1751 y 1752. Como la principal función de un cuartel es dar cobijo, el primer alojamiento se produciría en 1775 y corría a cargo del Regimiento de Suizos de Aragón. La estancia duró aproximadamente un año
y provocó una situación tan desastrosa que la propia Guardia de Corps tuvo que trasladarse a otro edificio cercano para poder seguir prestando servicio. El segundo alojamiento se produciría un poquito más tarde, concretamente en 1899, y este segundo alojamiento corría a cargo, por así decir, del Ayuntamiento de Aranjuez. En concreto, solicitó al Ministerio de Defensa poder acuartelar, por así decir, pedir alojo para 300 jornaleros que transportaban maderas por el río Tajo. La duración aproximadamente sería de 30 días, pero finalmente no llegó a realizarse. La tercera y última ocupación vendría con el recién iniciado siglo XX, en concreto 1902-1903, y corría a cargo el primer año de 1902 con el Regimiento de Cazadores de Lusitania y el segundo con el Regimiento de Lanceros del Príncipe. Cierto es que en todos los alojamientos el denominador común que hemos encontrado es un problema que ya se viene repitiendo pues casi en la mayoría de estas investigaciones, y es el siguiente. Después del alojamiento del cobijo que se daba a las distintas compañías, distintos regimientos, dejaban el cuartel en un estado desastroso, lo cual significaba una fuerte inversión, y el problema estribaba en qué hacer, si rehabilitarlo o acondicionarlo primero o esperar a que se marchara para volver a repararlo. Además de todo esto, si se me permite, en 1899, aunque no tenga nada que ver con ello, se produjo una explosión de pólvora, lo cual provocó que el antiguo maestro de obras, Francisco Infante, se presentara en la fábrica y estimase en unas 1.500 pesetas aproximadamente lo calculado para los destrozos que provocó semejante explosión. Y junto a ese problema, bajo mi punto de vista y en mi opinión, he encontrado otro problema bastante más grave, y no sé decir si es red de alcantarillado o sistema de alcantarillado, pero lo que está claro es que se han encontrado tanto en la zona norte como en la zona sur dos alcantarillas que corrían paralelos a ambas fachadas, con filtraciones de agua, las cuales llegaban pues, a producir y encontrarse agua a 5 metros y medio de profundidad, lo cual bueno, pues convertiría todo aquello en un lodazal y era prácticamente dificultoso y peligroso. Todo se resolvería bueno, pues con una inversión de 30.000 pesetas para poder modificar ese sistema, entre comillas, de alcantarillado. Íntimamente relacionado con ello, hemos encontrado en la esquina que ofrecemos en la imagen, la calle de la Florida con la calle de San Pascual, creo que es donde se está ubicada la fachada principal, la permanencia de aguas pluviales en ese ángulo, que provocaron también filtraciones, y que debido bueno, pues a la utilización de material poroso, como por ejemplo el yeso y la reutilización de otros materiales, lo cual no era lo más recomendable, se ha encontrado igualmente 7 metros de profundidad, hasta 7 metros se han encontrado. Finalmente, desde un punto de vista higiénico, en torno a 1900 y con motivo de la aparición de casos de sarampión entre los soldados, las autoridades sanitarias aconsejaron una desinfección de los dormitorios y del único retrete que desaguaba a un pozo negro que estaba en contacto directo con el alcantarillado público, propiedad del ayuntamiento, y que a pesar de las numerosas limpiezas llevadas a cabo, volvía otra vez a dar problemas. Salvador García Purriada, el famoso capitán que nos ha rescatado otras tantas veces, y dio un presupuesto por valor de 7.000 pesetas, pero que el ayuntamiento, debido a la mala situación económica en la que se encontraba, intentó ayudar, en este caso a la administración militar, con el movimiento de tierra. Por último, en cuanto a su descripción, por así, su ubicación, encontramos la calle norte, la calle San Pascual, la fachada sur, que daba a la calle de la Rosa,
creo recordar, la fachada esta con la calle de la Florida. Fíjense, exactamente igual, en este caso, en los 4 puntos cardinales, en sus 4 fachadas, gran presencia de ventanas, pero sobre todo sin cristales. Eso significaba las lluvias en invierno, las nevadas, entraban prácticamente dentro del interior de la fábrica. A diferencia del resto de cuarteles que hemos estado viendo hasta el momento, que eran todos de dimensiones rectangulares, en concreto este presta unas dimensiones prácticamente cuadradas. En concreto son 131 por 125 metros, teniendo una superficie de algo más de 16.000 metros cuadrados, capaz para albergar 460 hombres y 462 caballos, aumentando extraordinariamente en época de jornadas hasta un máximo de 600 soldados. Presenta 3 patios y presencia, sobre todo lo más importante, que hasta el momento no lo hemos visto, presencia de fuente en uno de ellos. Según consta y según nota de Patrimonio Real, la fábrica tiene una dotación de agua de 3 reales fontaneros y 8 reales fontaneros procedentes del denominado Mar de Antígola y un cubicaje diario cedido por el Ayuntamiento de 10 metros cúbicos. Y respecto al muro, pues estaba realizado enteramente en mampostería y destacando, como he dicho en breves momentos anteriores, la gran presencia de ventanas. La fachada que podemos observar, la fachada de entrada que observamos en la imagen, es, por así decir, el único elemento decorativo. No es precisamente la arquitectura militar algo que se caracterice por el adorno, pero bueno, en este caso concreto sí podemos destacar esta especie de arma real y la inscripción, no sé si se podrá ver desde ahí. Reinando, si se fían de mí, reinando Fernando VI 1752. Encima de ella, este es el escudo de armas reales, la inscripción. Encima de ella la corona real, con otra inscripción, quiero recordar, y Fernando VII me reedificó, año de 1826. Igualmente, higiénicamente hablando, carece de cuartos de aseo y un único retrete en la planta baja. El último cuartel de este itinerario es el cuartel de guardias alabarderos, construido en apenas 4 años, 1804-1808, realizado para los hijos de Carlos IV, el infante Don Carlos y el infante Francisco de Paula. En concreto, la fábrica procedió de los bienes confiscados al exinfante Don Carlos, hermano de Fernando VII, que se llamaba Carlos María Isidro de Borbón, que ahora volveremos con él porque intentó entronizarse como Carlos VII y fue motivo de la tercera última guerra carlista, motivo por el cual la primera funcionalidad de este cuartel fue como hospital para alojar a los heridos de guerra. Conocido en un primer momento como Parador de Europa, en 1863 el Ministerio de Hacienda cedió en usufructo al Ministerio de la Guerra el edificio que observamos. Es el momento en el que pasó a denominarse cuartel de guardias alabarderos, que son quienes montan guardia dentro del palacio. Y efectivamente, en 1785 es cuando fue utilizado como hospital como consecuencia de la Tercera Guerra Carlista, producida entre 1782 y 1786. De ahí esa funcionalidad como hospital. Las imágenes que vemos es actual, en torno a 1960 es cuando ya comenzaron la construcción civil de los pisos. Al norte, linda con la calle, o mejor dicho, con Callejón del Pescado,
al sur con la calle San Pascual, al este con la antigua carretera o actual carretera de Andalucía, que es por donde antes de realizar la autovía, y al oeste con la calle de la Florida. Callejón del Pescado, calle de San Pascual, otra imagen de calle de San Pascual, la carretera de Andalucía y la fachada oeste. El portón, si me permite. El portón que ven tiene comunicación justamente al otro lado, con la que da al este. Esta es la zona oeste, da al este y es el nuevo cine de verano. Este es el portón, doble portón de madera, que quiero recordar, en la calle Capitán también hay un doble portón de madera por algo, no sé si tendrá relación o no, pero un nuevo cine también de verano. Ese es el nuevo cine de verano. No hay. Esta calle Capitán, al final de la calle Capitán hay un doble portón. Y bien, para ir finalizando, pues presenta dimensiones rectangulares, 60 por 45, de una superficie de 2.700 metros cuadrados, cosa de 3 plantas, la última guardillada y un patio central. Capacidad para albergar una compañía, 200 soldados, que aumentaban en época extraordinaria, en época de jornadas reales, hasta 400. Los materiales utilizados: piedra, cal, ladrillo, madera, en este caso no pizarra, sino teja lomuda, es decir, teja árabe para las cubiertas. Las fachadas han gozado siempre de buena salud, excepto una del ángulo derecho, entre la calle San Pascual y calle de la Florida, que debido a la presencia de un excusado y de las filtraciones ocurridas, la fachada se hundió unos 3 centímetros aproximadamente, pero se resolvió muy rápido con el recalzo de la fachada. Pues si me lo permiten, hasta aquí hemos llegado la conferencia. Espero no haberles cansado en demasía y estoy a su entera disposición si desean que resuelva dentro de mis limitadas posibilidades algún tipo de duda. El próximo día 5 hay otra conferencia, la siguiente, que es de Josefina, de Freire, con Mr. Cortijo. El Cortijo se inició el final de una guerra civil de la transformación. De momento, para el día 5 de abril, quiero ver aquí. Y ahora venga, preguntar algo. Miguel Ángel, vamos a ver, en algún momento he leído que, refiriéndonos al cuartel de guardias de corps, había, en la esquina de San Pascual, Príncipe de la Paz, al parecer ese muro no es contemporáneo al resto de los muros, consecuencia de que Bonavía, cuando hace ahí los retretes, resulta que la salida la conecta con el Caz de las Aves, que pasa por esa zona. Pero resulta que cuando la conecta, el Caz de las Aves tenía vacío. En invierno no tenía servicio de agua. De manera que cuando le dan servicio al Caz de las Aves, la ventana por donde caían, digamos, de ese retrete, está por debajo del nivel de las aguas, de manera que cuando sueltan agua por el Caz de las Aves, el cuartel se inundó de tal manera que todo ese muro hubo necesidad de derribarlo y volver a construirlo de nuevo. ¿Tienes alguna referencia al respecto? La verdad que no. La verdad que solamente ha sido el tema de filtraciones por la reutilización de materiales, algo que estaba
por así decir, mal visto. Pero la verdad que es muy buena anotación, porque no, la verdad que no tiene conocimiento. Lo único, por eso he dicho sistema, entre comillas, de alcantarillado, porque realmente creo que no ha existido como tal, sino simplemente por eso he dicho la alusión a dos alcantarillas. Que el sistema eran pozos negros, pero Cierto. dado los problemas que tenían de filtraciones y demás, pues a buen hombre se le ocurre decir, bueno, pues vamos a dar una salida, ya que pasa por aquí el CAP, pues ahora, ancha Castilla. Pero resulta que, claro, la salida la hace por debajo del nivel que normalmente llevaba. Cuando soltaron agua, pues aquello segundo perjudicó de tal manera toda la cimentación de ese muro que hubo necesidad de derribarlo y construirlo. Es decir, los materiales, aunque son de la misma época, pero ese muro, concretamente, tiene una fecha de fabricación distinta a los otros tres por esa causa. Pues Es que muy buena anotación. no puedo recordar ahora dónde lo he leído o dónde lo he visto, y si no te diría la fuente, pero esta historia la he leído. Quizá en el tomo 9 de la Comunidad de Madrid puede ser donde esté esta referencia. Sí, pues si eres tan amable, sí me lo puedes enviar, porque la verdad que lo desconocía. Ya lo buscaré. Sí. Gracias, Tomás.